El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta Canal Universitario, como vos lo querés. Hola, muy buenas noches. Yo soy Ana Lucía García y este es el Defensor del Televidente del Canal Universitario, un espacio diseñado para que usted tenga una comunicación directa con nosotros y pueda expresarnos todas sus inquietudes acerca de nuestra programación, al mismo tiempo que salvaguarda sus derechos a una información veraz, objetiva y plural. En esta noche tenemos como invitado al profesor Lisandro Penagos. Con él estaremos hablando acerca de la televisión pública y privada, las apreciaciones que tiene el público en cuanto a este tema y también lo que está sucediendo con estos dos conceptos en la actualidad de nuestra televisión. Vamos a ver esta nota que ha preparado nuestro equipo de realización y ya regresamos con nuestro invitado. En esta ocasión se inaugura oficialmente el servicio de televisión educativa para todo el país. La televisión pública es la que es financiada por el Estado o el gobierno de turno y no pasan cuñas comerciales. Por otro lado, en la privada el propietario no es el Estado, sino accionistas particulares y hacen uso de pautas comerciales. La prioridad de la televisión privada es hacer negocio. Ese reconocimiento no debería conducirnos a suponer que los empresarios de los medios comerciales subordinan cualquier otra consideración al afán de vender más espacios de publicidad a precios más altos. Tampoco sugerir que hacer negocio en los medios constituya una actitud reprobable. Solo que el hecho de tener como prioridad las ganancias financieras define en buena medida el comportamiento, las alianzas, la responsabilidad y desde luego los contenidos de los medios privados. Definida la televisión privada, la televisión pública tendría que estar orientada por el interés general, el interés de la sociedad, y como la sociedad es heterogénea y plural, un afán necesario de la televisión pública tendría que ser la reivindicación de expresiones así de variadas, todas ellas constituyentes del interés público. Y estamos de regreso aquí en el Defensor del Televidente y ahora sí, manos a la obra. Muy buenas noches, Lisandro. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lisandro, nos gustaría entonces que nos hablara un poco de su trayectoria, que la gente conozca un poco más del profesor que está aquí sentado con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de la televisión pública y privada. Bueno, pues básicamente yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente de todas las asignaturas que son relacionadas con periodismo en televisión. También fui docente muchos años en la Universidad de Santiago de Cali de las mismas áreas. Soy comunicador social y he trabajado en televisión desde que me gradué, dirigiendo programas informativos, magazines, noticieros, todo tipo de expresiones periodísticas, televisivas sobre todo. Bueno, entonces ya saben, tenemos un docente que está bien documentado para que usted también aclare todas las dudas que tenga acerca de este tema, televisión pública y privada, aquí hoy en el Defensor del Televidente. Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y al regresar estaremos aquí, como vos lo querés. Canal Universitario, como vos lo querés. Canal Universitario, como vos lo querés. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Robin del Castillo y quiero invitarlos a que disfruten del mejor programa para la familia, los amigos, las mujeres y por supuesto los hombres. Aquí entre nos, sigan en sintonía. Canal Universitario, como vos lo querés. Muy buenas noches, este es el Defensor del Televidente. Ya saben que se pueden contactar con nosotros a través de nuestras líneas 339-7295, 330-6721, extensión 112 o 113. Lo mismo que a través de nuestras cuentas en Twitter o en Facebook como Canal Univalle, o a través de nuestro correo electrónico defensordeltelevidente@fundacionunivalle.org. Y estamos aquí entonces en esta ocasión hablando de la televisión pública y privada con el docente Lisandro Penagos. Bueno, Lisandro, expliquémosle a la gente qué es la televisión, cuáles son las diferencias entre la televisión pública y la televisión privada.
Bueno, en Colombia particularmente la televisión llega de manos del Estado, pero más allá de que llegue de manos del Estado, llega de manos de una situación militar que pues nos extenderíamos demasiado en contar históricamente cuáles fueron sus razones, pero a pesar de ser militar no era una dictadura. Sin embargo, cuando Gustavo Rojas Pinilla envía a Alemania a Fernando Gómez Agudelo, que era su jefe de información y propaganda, lo envía a Alemania para ver cómo funcionaba la televisión en Alemania, que ha comenzado a despuntar en Europa en el tema de televisión. Entonces la televisión a Colombia llega por cuenta del Estado, pero además de llegar por cuenta del Estado, llega por cuenta de un militar, y además de llegar por cuenta de un militar, llega con muchos componentes de otros lugares. Es decir, hubo que traer camarógrafos de Cuba, actores de Argentina, transmisores de Alemania, cámaras de Estados Unidos, y lo que se comienza a gestar es una televisión de carácter mixto. Y por su participación, por la múltiple participación de países y de saberes allí. Y comienza, por supuesto, a administrarla al Estado con un carácter militar y con una disciplina castrense, que era lo que había visto Fernando Gómez Agudelo, había ocurrido en la Alemania hitleriana. Había sido utilizada la televisión pues para llevar la información, la propaganda que le interesaba a Hitler. Ese surgimiento, esas condiciones son muy particulares, y en Colombia esa televisión es diferente a la del resto de Latinoamérica por ese mismo surgimiento. El carácter mixto básicamente lo que dice es: el Estado es el dueño del espectro electromagnético y el Estado se otorga ese derecho de concesionársela a los privados para que la trabajen. Al comienzo fue solamente producción y manejo y control, por supuesto, del Estado, del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero ya después, con el tiempo, comienzan a abrirse otros espacios. Entonces, hoy la televisión en Colombia se divide entre la televisión pública y la televisión privada, pero toda la televisión la maneja el Estado, la regula el Estado. Hoy la regula la Autoridad Nacional de Televisión, que fue la Comisión Nacional de Televisión, que a su vez fue Inravisión. El premio para Inravisión 50 años es acabar con ella. La Comisión Nacional de Televisión es hija de la nueva Constitución de 1991, y el premio después de 20 años es acabar con ella, y ahora hay un nuevo ente que la controla, que la regula. Entonces esa división es: la televisión pública le compete al Estado para beneficio del pueblo, la privada le compete a unos sectores privados para beneficio propio. La cuestión es que esa mirada es bastante obtusa, porque pues, la televisión pública también debería ser rentable. No porque sea buena la televisión entonces está condenada a que no otorgue ganancias. Si se hace buena televisión, y hay múltiples casos que así lo confirman, la televisión pública también puede ser rentable. Hoy Colombia se debate en eso: televisión pública, televisión privada, y televisión abierta y televisión cerrada. ¿En qué momento entonces nace la idea de que Colombia tenga televisión privada? Con la Constitución de 1991 había una proliferación tecnológica, habían antenas parabólicas que permitieron, en una cosa bastante sospechosa, de que todos los ciudadanos de Latinoamérica pudieran acceder a televisiones de diferentes países. Es más o menos como crear el hábito para después cobrar ya cuando está creado el hábito de ver televisión. Entonces habían comenzado a surgir en Ibagué, en Barranquilla, experiencias de canales privados que estaban por fuera de esa legislación que decía la televisión se maneja por el espectro, o sea, por el aire. No, un canal que se llama Teletigre comenzó a tener mucha incidencia, y en Ibagué uno que se llamó Telecinco, a través de cable y las antenas parabólicas. Entonces el Estado dijo: venga, yo soy el que regulo esto, y con la Constitución de 1991, la nueva ley de televisión da la posibilidad de que surjan los canales privados. Irónicamente, se mueren pequeñas experiencias que habían comenzado a surgir en todo el país, y se consolidan los canales privados de los grandes conglomerados económicos en Colombia. Entonces, lo que hoy tenemos con RCN y con Caracol, pues es el órgano de difusión o el órgano mediático de los dos grandes grupos económicos que manejan este país, que son el Grupo Santo Domingo y el Grupo Ardila Lule.
Hay unas tercerías ahí, pero también son por grupos económicos, el Sarmiento Angulo, por ejemplo. Pero en últimas es la Constitución del 91 la que abre la posibilidad de que haya una televisión privada en Colombia. Precisamente, profesor, ¿qué significa entonces para Colombia este cambio? ¿Qué significó para Colombia? Yo creo que la apertura a un desarrollo tecnológico, si uno hace un análisis de RCN de Caracol, en términos de tecnología y manejo de recursos, están a la vanguardia de los mejores canales del mundo, pero supuso un retroceso en la pluralidad, en el acceso a la televisión. Hoy hay 3 noticieros nacionales, 4 tal vez, pero es que cuando no estaban los canales privados llegaron a haber 17, 20, 25, cada uno de una familia política. Hoy no hay tantos noticieros de familias políticas, hay 2 noticieros de conglomerados económicos, y bueno, uno podría decir que lo de Jorge Barón se acerca a un notidiario, a un informativo, no alcanza a ser noticiero tal vez, porque no tiene los recursos y el despliegue tecnológico que tienen los privados. Lisandro, ¿cambian los contenidos de la televisión pública a la privada? Por supuesto, por supuesto. La televisión privada, a veces creo que es una especie de juego de palabras, pero es la realidad. En Colombia, la televisión pública está privada de recursos y la privada de calidad. ¿Cuál es la función entonces? Es lo que podríamos resumir eso. Sí, pero ¿cuál es la función entonces que está cumpliendo ahora la televisión pública? ¿Es simplemente de educar? ¿Se puede decir que solamente se quedó en eso? No, yo creo que el esfuerzo de canales regionales, de canales locales, sigue siendo la representatividad. O sea, esa tiene que ser su razón de existencia, de ser. Pero lamentablemente las leyes de mercado obligan a que estos canales copien los modelos de la televisión privada que es la que da plata. A mí me parece gravísimo que un canal de televisión pública, por ejemplo, haga un reality. Por lo menos que lo haga bajo las mismas condiciones en las que lo hace, o con los mismos conceptos, o con la misma teoría, o con las mismas intenciones que lo hace un canal privado. Un canal de televisión pública no debe estar para eso. Debe ser contrapeso, debe ser un contrapoder a ese tipo de poder de televisión. Y hay cosas muy interesantes, pero son muy pocas, la verdad son aisladas. ¿Pero el público está eligiendo en la actualidad la televisión pública? Sí. ¿O la privada? El público es una masa que es maleable y que puede ser influenciada por el bombardeo publicitario, por ejemplo. Entonces, como en Colombia nadie se ha preocupado por educar las audiencias, sí pueden haber buenos programas en la televisión pública, de hecho los hay, y la gente persigue, el grueso de la población persigue esos modelos impuestos de televisión de consumo. Eso se ve también en los premios que a nivel internacional a veces estos canales o este tipo de programas pueden adquirir, ¿verdad? Como son ganadores. Sí, por lo regular los programas que se ganan premios no tienen buen rating. Y pues a los canales privados no le interesan los premios, le interesa el rating, la plata, básicamente el recurso. El cambio nunca vendrá de parte de quienes esa fórmula, sea cual sea, les funciona. Y mientras les funcione, la van a seguir aplicando. En cambio, creo que hay buenos ejemplos en la televisión pública que nos permite identificarnos, que nos permite identificar una región, que nos permite conocer más allá de un set. Lamentablemente la imagen de país que hoy se construye a través de los privados es una imagen frívola, es una imagen escandalosa, amarillista, compleja. Los noticieros de televisión van a la región cuando hay muertos, cuando hay masacres, y cuando los intereses además se mueven al interés o a la conveniencia de los dueños de los canales privados. Creo que la reelección o las elecciones en Estados Unidos son importantes, pero que Caracol y RCN destinen buena parte de su plataforma tecnológica, de su inversión, de sus recursos y de sus emisiones a cubrir por espacio de 3 días. Si Barack Obama gana o pierde, eso no tiene sentido. Y hay muchas cosas que no tienen sentido en la televisión privada porque no hacen que se mejore la condición del colombiano.
sino que se vuelve todo espectáculo. La muerte, la enfermedad, la pobreza, todo se vuelve espectáculo. ¿Me puede dar unos ejemplos precisos de eso? Bueno, la próstata de Juan Manuel, la próstata de Angelino. Yo creo que ningún medio de comunicación, por ejemplo, hizo contrapoder a eso. Hace poco llegaba una carta a través del correo donde una señora le escribía a la próstata de Juan Manuel y le decía que tan bienaventurada su próstata, porque la de su padre, en cambio, llevaba 18 meses esperando a que lo operaran, pero él pertenecía al sistema de salud, ese sistema de salud que él quiere cambiar. Entonces, en 3 días hay una operación, a los 5 ya está bien, y los medios de comunicación ponen flyaway afuera de la clínica Reina Sofía e invitan a alguien para que explique por enésima vez qué es próstata, dónde está el cáncer, pero resulta que hay otra realidad en los hospitales, en las clínicas, en las EPS, las inmensas filas de los señores jubilados que no lo tocan, eso no importa. Entonces construyen una realidad mediática, ¿sí?, amarrada es al poder, pero no construyen conciencia de lo social y de la cantidad de problemas que viven muchos colombianos por esa misma situación. Lo que se puede llamar también las cortinas de humo, ¿verdad? Sí, hay muchas. La televisión pública debería hacer contrapeso a ese tipo de información. Yo insisto con un programa que se llama Los Puros Criollos, me parece una maravilla, nos representa, nos identifica, se burla, es irónico y marca la diferencia con respecto a esa información que siempre vemos en los canales de Señal privados. Colombia. Ese es de Señal Colombia. Sí. Bueno, Lisandro, lo invito entonces a que nos vamos a escuchar el Vox Populi que ha preparado nuestro equipo de realización y ya regresamos aquí a estudio con Lisandro Penagos y más apreciaciones. ¿Conoces la diferencia entre televisión privada y pública? No. No tengo idea, la verdad no tengo idea. Entonces no podría decirte. La televisión privada creo que es la que para su propio beneficio, la pública para el pueblo. ¿De pronto crees que cada contenido de estas diferentes, pues digamos, perspectivas de televisión son determinados por si es pública o privada, o en realidad puedes encontrar variedad de contenidos en estas? Pues la verdad creo que no puedo encontrar diferentes contenidos en cualquiera de las dos. Sin embargo, creo que la privada pues no ayuda mucho como para la cultura del pueblo, ¿no? No sé. ¿Conoces la diferencia entre televisión pública y privada? No. ¿Más o menos tenés una noción de pronto de cuál sería la diferencia de estas dos? No. Pues no estoy muy informado del tema, realmente no. Pues sé que la televisión pública la gestiona el gobierno y es la que regula la programación y qué se puede presentar, lo que pues tengo como esa idea. Y la privada pues la maneja pues ya lo que son los canales como Caracol, RCN, que son los que tienen como el poder económico para emitir o generar publicidad a través de sus canales y poner los programas que quieran, pero no. ¿Los contenidos van delimitados por si es pública o privada, o en realidad no tiene nada que ver este punto en los contenidos de cada programador? Pues sigue dependiendo si es pública o privada, se delimitan los contenidos porque pues si es privada ellos miran qué es lo que más está pegando en el momento en la sociedad y de acuerdo a eso sacan los programas, a dónde va la tendencia. Por ejemplo, ahorita están los realities de moda, qué es lo que más les gustaría presentar. Estamos de regreso aquí en El Defensor del Televidente, en esta ocasión hablando sobre nuestro tema televisión pública y privada. Bueno, Lisandro, ¿qué opina acerca de lo que nos está diciendo el público? Pues hay una idea generalizada de lo que es la televisión pública y la televisión privada. Me llamó mucho la atención de que la persona que dijo casi no estoy informado era el que mejor informado estaba. La televisión pública tiene pocos recursos y quisiera hacer muchas cosas. La televisión privada tiene muchos recursos, pero no le interesa hacer cosas. Colombia, la televisión colombiana es el reflejo de un fenómeno que en Colombia lleva 300 años, 400 años, 200 años, los años que usted quiera, y que no se ha podido romper. No lo rompió ni siquiera la Constitución del 91 y es un poder centralista. Existe el centro y el resto es visto como periferia.
De hecho, la mitad de Colombia es desconocida para los colombianos. Es una lejanía, es una distancia, son los llanos. La gente todavía cree que por allá andan con taparrabo y de a caballo, sí. y que hay ciudades de 400 y pico mil de habitantes. No, pero aquí se sigue creyendo que solamente es la región andina. Entonces el país se acaba por un lado en Soacha, por el otro lado se acaba en la vía Tunja, y creen que es Bogotá y no más. Cuando en Bogotá pasa algo, entonces violan una niña. Los medios de comunicación buscan todas las niñas violadas de Colombia. Cuando hay una inundación, busquen todas las inundaciones. Es decir, la agenda informativa se marca desde Bogotá y la realidad se construye desde Bogotá. La televisión privada gasta unas sumas exorbitantes de dinero en producir series, novelas, realities. Para los realities, por ejemplo, alquilan una playa en República Dominicana. El costo solo del alquiler de la playa, con eso solo se podría sostener un canal de televisión regional un año entero. Así de ese tamaño es la diferencia de los recursos. Entonces, la televisión que se necesita en las regiones, en las ciudades, la de la representatividad de lo paisa, del Atlántico, de lo indígena, de lo afro, de lo llanero, la vemos en la televisión pública, pero no la vemos en la televisión privada. En la televisión privada esas periferias son noticias cuando ellos lo determinan, no cuando las regiones quieren pues visibilizarse y ser país del que son parte. Pues. Sí, terminamos siendo invisibles. Sí, la televisión nacional invisibiliza. La tarea de la pública, es que eso es contrarrestar eso, que no se acaben, que sigamos mirando y mirándonos desde las regiones, pero sin plata es duro. ¿Por qué cree usted que sucede que las personas no tienen claro el concepto, pero de todas formas se están inclinando mucho más hacia la televisión privada? Porque el bombardeo de los privados es avasallante. Caracol o RCN no solamente te llegan por los ojos, te llegan por los oídos en la radio. Ya lo podemos ver también en las mismas estaciones del mío. Los conglomerados, la realidad mundial de los medios de comunicación son los grandes conglomerados económicos, en Italia, en España, en Estados Unidos, ¿sí? En Latinoamérica casi no, pero ya lo estamos viviendo. Caracol lo compró el grupo Prisa de España, en el país acaban de cerrar el periódico El País. Entonces es un dominio donde ellos son dueños de la televisión, son dueños de la prensa, son dueños de la radio, son dueños de las revistas, son dueños de equipos de fútbol, y comienzan por todos los lados. Siempre te va a llegar la información o el lineamiento, ¿sí? Que tira, la línea que tira el medio preponderante. Esa fuerza y esa posibilidad no la tiene la televisión pública. Como televidente, ¿cuál es su opinión acerca de la televisión? Ya usted como televidente, no como el docente. Mala, a mí me parece que la televisión colombiana es mala. O sea, ¿qué se podría hacer? ¿Pública y privada? ¿O usted ya está diciendo de todas formas que la televisión pública hay ciertos programas? No, hay programas de la televisión pública, ahora, que uno consume y que una parrilla de programación debe ser como la democracia y contener de todo, ¿sí? Una parrilla de programación es eso, y ahí se deben ver reflejadas no solamente las élites, sino también las minorías, y no solamente debemos hacer cultura culta, sino también cultura popular, y no solamente tenemos que hacer novelas y reality, sino también documentales y programas de entrevistas. O sea, la televisión tiene que darle la posibilidad al televidente de que haya mucho. Cuando vemos la televisión privada en Colombia nos damos cuenta de un unanimismo. Prácticamente los programas periodísticos desaparecieron de la televisión nacional. No hay. El último programa periodístico que quedaba independiente, el de Holman Morris, un programa que se llama Contravía, que lo financiaba la Unión Europea. Ahora hay unos remedos de programas periodísticos que son expansión de la noticia que a ellos les interesa en el noticiero, y eso está por allá a las 11 o 12 de la noche, cuando ya el prime time se ha acabado, cuando todo el mundo está durmiendo. Pero cuando los líderes de opinión, es decir,
esos programas le interesan a muy poca gente y esa gente de pronto está pendiente aún, pero el grueso de la población a las 11:30, 12 ya no está en el cuento de la televisión. Entonces, en términos generales, la televisión colombiana, la privada, es mala y creo que a la pública le falta mucho para hacer contrapoder a eso, para hacerle contrapeso, le falta, pero hay muy buenos... Pero más de lo que le falta se puede decir que es económicamente que le falta. Sí, lamentablemente yo no creo tanto en esas ideas un poco soñadoras de que con creatividad, no, la televisión requiere inversión, viajar, no sé, cassettes, cintas, cámaras, equipos, alimentación, eso se hace es con plata. Lisandro, ahora, que hay que hacer alianzas y que se podría buscar otras formas de financiación. Sí, pero se necesita dinero para hacer televisión. Te cierro con esto. La televisión, por ejemplo, exitosa hoy en el mundo, Discovery, por ejemplo, no fue pensada por alguien que hacía o había estudiado televisión, pero que quería ver buena televisión y automáticamente comenzó a multiplicarse y a venderse, porque eso también ha cambiado. Hacer televisión efímera ya no es negocio, ahora se hace televisión para que pueda volverse a emitir. Se hace un documental, ¿cuántas veces puede volverse a emitir? Muchas veces. Esta entrevista, ¿cuántas veces puede volverse a emitir? Pocas veces. Pocas veces. Entonces, la televisión ya no es tan efímera. Los noticieros en Colombia, siendo de que hay mucha información, muchas necesidades, usted se ve el de la noche, el otro día el de las 7 de la mañana es lo mismo, y el de mediodía lo mismo, y uno se pregunta, ¿no hay más noticias? No, eso es lo que les interesa a ellos, ¿qué? Promover. Bueno, muchísimas gracias por su reflexión. Y muchísimas gracias por su presencia, también por habernos llenado también tantas expectativas que teníamos acerca de este tema y que la gente conociera un poco más y supiera las diferencias entre la televisión pública y privada, el tema que se trató hoy aquí en el Defensor del Televidente del Canal Universitario. Hemos llegado al final, muchísimas gracias, Lisandro. Hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos encontrarnos aquí, ya saben, dentro de 8 días a las 7:30 por su canal universitario. Muchísimas gracias, como vos lo querés, Canal Universitario. Canal Universitario, como vos lo querés. Canal Universitario, como vos lo querés.